Panol tenoyolikniuan nani motoka Xuani, Guanamani mistlajpaloa y kamiek pakilistli. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Xuani y el día de hoy los saludo con una emoción muy grande. Hoy quiero presentarles un poema escrito en lengua náhuatl. Es de la autora Etel Xochitiotzin Pérez. Ella es originaria de Santa María Tlacatecpan, Contla de Juan Cuamatzin Tlaxcala. Es licenciada en literatura hispanoamericana por la Universidad de Tlaxcala y elegí este poema porque me parece muy bello y me parece como interesante cómo es que de repente relacionamos todos los elementos naturales para nombrarnos. Y el título de este poema es Suatzin. Popocatzi cosemalotl, monohuatzin tlahcoyesi mentzintli, timauiltia y caín tonalzin, cuicatia in yolotl, huatzico sepapalotzi, guanomotlaquentli y camotlahtol, poliwi, cactot ajuiac y pantlentlali, ixpopocatzi cosemalotl, tlahcotonalzin. Mujer. Niña arcoíris, junto a ti la palabra es luna, juegas con el sol, arrullas el corazón, llegó una mariposa y se vistió con tus palabras, se pierde, dejando el aroma de la tierra, niña arcoíris, palabra de sol. Y bueno, esta es una de las obras poéticas que nos regala la poeta Etel. A mí en lo personal me hace viajar, ¿no? Repensar en esta etapa tan bonita de la niñez, en donde fusionamos todo nuestro ser con relación a la naturaleza. Y me parece justo, pertinente hablar ahora acerca de toda esta gama de información que se nos ha venido atravesando a través de diversos recursos, diversas plataformas, en donde se nos habla de lo bonito, de lo maravilloso, de lo hermoso que es ser indígena. Y entonces me pregunto si en realidad este concepto o esta etiqueta tiene algún significado para las comunidades originarias, para los habitantes. Y pienso que este concepto, esta etiqueta viene por parte de los otros, de los de afuera, de los que no han vivido en una comunidad, de los que no han tenido la posibilidad de vislumbrar otras maneras de vivir y otro mundo, porque a veces pareciera eso, que esta etiqueta, lejos de hacernos sentir bien, nos hace recordar esa brecha tan grande que se abre cuando decimos somos indígenas. Y me parece también que es necesario reflexionar en torno a ello. Si en verdad esa palabra, ese concepto, esa etiqueta tiene algún significado en nuestra vida. Y hablo precisamente de las comunidades y hablo de las personas que conforman estas comunidades. A mí me gustaría poder escucharles, poder leerles, poder saber cuál es la perspectiva que tienen en relación a eso y sobre todo cómo es que se nombran. Miectlasocamati, Timotasque Panoxetonali. Muchísimas gracias. Nos vemos otro día.